Muy buenas noches, estimados hermanos. La palabra de Dios, como siempre, de este domingo cuarto del tiempo ordinario, tiene una gran riqueza porque la palabra de Dios siempre es viva, es eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Toda la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos fortalece, nos corrige, nos ayuda a ir avanzando en nuestra vida. Y ahora nos vemos en este domingo esa escena de Nazaret cuando Jesús se enfrenta con la incredulidad de sus paisanos. Y Jesús les dice, nadie es profeta en su tierra. Y les pone el ejemplo de Elías, que pues fue enviado a sanar a una viuda de Sarepta, habiendo tantas viudas en Israel, y el profeta Elías sana a una viuda de Sarepta. Luego Eliseo, ¿verdad? Pues a Naamán el sirio, el leproso, que fue sanado. Habiendo tantos leprosos en Israel, pues fue Naamán el sirio. Entonces, como diciéndoles Jesús, sí, es cierto lo que yo les digo, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Entonces, es cierto, dice el Evangelio que lo admiraban, que sus palabras, de su boca salían palabras con autoridad, palabras maravillosas, pero ellos mismos en su corazón eran incrédulos, tenían su corazón cerrado a las palabras de Jesús. Eso es lo que vemos en el Evangelio. Jesús, lleno del Espíritu Santo, llega a la sinagoga y anuncia esa buena noticia, anuncia la liberación a los oprimidos, a los encadenados, anuncia la buena noticia a los pobres, anuncia pues la liberación de los cautivos, la curación de los ciegos, etcétera, lo que leímos el domingo pasado. Pero ellos no creyeron, o sea, tuvieron una reacción hostil esos habitantes de Nazaret a las palabras de Jesús. O sea, esa reacción hostil y pues se empieza a cumplir la profecía de Simeón, lo que dijo Simeón cuando nació Jesús y lo tomó en sus brazos, ¿verdad? Que este niño va a ser signo de contradicción, Lucas 2:34. Pues sí, o sea, Jesús empezó a ser signo de contradicción porque experimentó esa hostilidad de sus paisanos de ahí, en la sinagoga de Nazaret, esa, digamos, la gente, ese rechazo de sus mismos paisanos. Entonces son los habitantes de Nazaret los que lo rechazan porque pues en pocas palabras lo ven como una persona ordinaria, ¿no? Después de todo ellos lo ven más que el hijo de José, el hijo del carpintero, ¿verdad? Aquel que fue a hacernos un closet, aquel que fue a trabajar ahí, a arreglar ahí la cueva. O sea, lo ven a Jesús como una persona ordinaria. Es que ese es el hijo del carpintero, el hijo del constructor, el hijo de José. O sea, no es más que el hijo de José finalmente, después de todo, ¿no? Entonces, ellos no supieron ver esa presencia trascendente y la acción salvadora de Dios, no lo supieron ver como un enviado de Dios. Entonces, igual nosotros queremos prodigios para creer como los habitantes de Nazaret, pues que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la vieja tentación de todo el tiempo, ¿no? La vieja tentación de subordinar a Dios, a nuestro pequeño mundo, ¿no? De nuestras expectativas, nuestras ambiciones, nuestras vanidades, nuestras pasiones, someterlas a Dios. O sea, la tentación de que Dios esté a nuestro servicio. O sea, Él no es el Hijo de Dios, es el hijo del carpintero, viven sus hermanos aquí entre nosotros, sus parientes. Entonces, ¿cómo puede Él hacer prodigios? Y aunque hable bien, pero ¿cómo puede ser el Hijo de Dios? Es la vieja tentación de que Dios nos sirva a nosotros, de manipular a Dios, no de servir a Dios nosotros, no. Ellos no quisieron aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, que ya había llegado el reino de Dios ahí a Nazaret, pero no lo aceptaron porque lo miraban pues, como una persona ordinaria. No supieron ver en Jesús a una persona extraordinaria, no supieron ver al Hijo de Dios. Lo miraron como una persona común, ordinaria, es el hijo de José. Ya lo conocemos. Pues puede suceder también a nosotros no saber ver en lo ordinario lo extraordinario. No saber ver a Jesús en los más necesitados, no saber ver a Jesús
en las circunstancias de nuestra vida. Entonces los habitantes de Nazaret, pues en pocas palabras no tuvieron caridad, así como nos dice San Pablo, ¿verdad? En la lectura. Y nosotros podemos pensar que es el amor, es la caridad la que nos debe de regir, y ellos no tuvieron caridad, casi lo quisieron despeñar, lo quisieron pues matar a Jesús por esas palabras que él manifestó en la sinagoga de Nazaret. Entonces nosotros medimos digamos, el coeficiente intelectual de las personas, medimos cuán inteligentes son, pero no medimos el coeficiente de la capacidad de amar. Y ahora San Pablo nos explica muy claramente esa capacidad de amar que no tenían obviamente los de la sinagoga de Nazaret. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, entonces busca el bien siempre. Entonces es claro que esa hostilidad, que ese rechazo, que esa cerrazón tenían los paisanos de Jesús. Entonces, que el Señor a nosotros nos dé esa apertura al Evangelio, que nos abra el corazón, ¿verdad? No como muchas sectas que realmente cierran su corazón a Cristo, sectas que dividen a las familias, sectas que dañan el cerebro y el corazón de las personas, y ya después ya no piensan las personas, ¿no? Cuando entran en una secta, pues ya no piensan realmente bien. Y dice, no, pues es que yo era católico, pero cuando era católico, pues entonces, pero era borracho, era mujeriego, andaba así, andaba asá, era mentiroso. Entonces, cuando yo era católico, sí, pero realmente nunca comulgaba, nunca se confesaba, nunca oraba, nunca leía la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que esa persona era católica? Va a una iglesia, le leen la palabra de Dios, la palabra de Dios es maravillosa, la persona se llena su corazón de Dios, y entonces ya deja la iglesia católica, la iglesia de Cristo, que viene desde los apóstoles, que es fiel al Papa, que es fiel a su magisterio. Entonces no podemos separarnos de la iglesia de Cristo, no podemos tener esa hostilidad a la iglesia de Cristo, y tenemos que tener cuidado con todas esas sectas, con todos esos grupos que separan a los católicos de la iglesia de Cristo, que son hostiles, ¿verdad? Que a los miembros de su grupo, de su secta, les enseñan coraje, les siembran el odio a los niños, a las personas, para la iglesia católica. Entonces no podemos nosotros ser así. No, nosotros son nuestros hermanos esperados, porque un día van a regresar de la iglesia que salieron, pero oramos por ellos, pero también tenemos que pues defendernos, ¿verdad? Muchas veces llegan los testigos de Jehová aquí a nuestra casa, yo les digo, ok, porque ellos son nada más pura palabra y no quieren oír, o sea, es lo que uno les quiere decir. Para ellos uno es un pecador, un mundano, y que tienen que convertirte. Entonces yo les digo, ok, vamos a orar, Padre nuestro que estás, y corren, ¿verdad? Y o si les digo, vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a acercarnos a Cristo, Dios te salve María, llena eres de gracia, y corren. Sí, nada más quieren ellos leerte la Biblia, nada más quieren ellos convertirte, pero son muy hostiles, son muy cerrados, y rechazan la verdadera doctrina de Cristo, y rechazan a la iglesia católica. Pues esta hostilidad que tienen las sectas para con la iglesia católica es la misma hostilidad que tenían los habitantes de Nazaret para Jesús. Y a veces es la hostilidad que vemos mucha gente tiene para con los sacerdotes o con la iglesia, ¿verdad? No puedes decir nada porque pederastas, pero no puedes opinar nada, pederasta, no puedes decir pederasta, no, o sea, los que tengan algún delito o algún vicio, alguna cosa, pues que sean encarcelados, que se haga justicia, pero la iglesia tiene que levantar su voz y tiene que decir la palabra de Dios, y no puede estar aceptando esos bombazos bombazos informativos o bombazos para atacarla nada más. O sea, no puede decir nada y ya la están atacando. O sea, quieren quitarle la autoridad. No, y a Cristo no se le puede quitar la autoridad. O sea, el que es de Cristo va a hablar y va a señalar lo que está bien y lo que está mal, y le digan lo que le digan, y no le va a importar. Y así Jesús siguió su camino, lo querían matar, hablaban bien de él, luego después lo rechazaban, había hostilidad, no, y él siguió, y así es la iglesia de Cristo tiene 2000 años,
y nadie la va a detener. Y de 2000 años y contando hasta donde Dios quiera, porque el Espíritu Santo está con ella y nunca se va a acabar. Mi bendición para ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches a todos y feliz domingo.